listo para estudiar? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Acompáñeme, si es tan amable, a San Juan capítulo número 2. Una historia extraordinaria. Es una historia que prácticamente la podemos oír todos los años en octubre, en noviembre y en diciembre, porque son las bodas de Caná. Y todas las bodas son en octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? Así es que vamos a estudiar un mensaje acerca de bodas, acerca de matrimonio. Y nomás que lo vamos a estudiar ahora en julio. Un poco raro, ¿no? ¿Listo? ¿Ya está usted en San Juan capítulo 2? Bien, Padre, te doy tantas gracias. Gracias porque nos das el privilegio de volvernos a reunir sanos y salvos. Gracias porque todo sale bien cuando ponemos todo en tus manos. Señor, esta mañana yo te ruego que tu palabra sea como un cuento, como una historia emocionante que al escucharla a nuestros oídos automáticamente la aprendamos de memoria por lo bella que es. Y después de eso empezar a vivirla y a practicarla. Gracias, Señor, por este día que podemos reunirnos a escuchar tu palabra. Te quiero pedir también, Señor, por todos los que andan de viaje, todos los que andan en carretera, en los aviones, en barcos, todos los que andan, Señor, de vacaciones fuera, te rogamos que les protejas, te rogamos que les bendigas, te rogamos, Señor, que aún a tus ángeles los mandes a cuidar a todos nuestros amigos de la familia Amistad. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Listo, pues, en San Juan capítulo número 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven el mejor vino primero, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esta es la historia que vamos a estudiar. Y qué lindo podernos reunir para estudiar la palabra de Dios. Qué bueno que tengamos auditorios, salones. En toda la ciudad de Hermosillo hay grupos cristianos que se están reuniendo en estas horas, en estos momentos, con una Biblia para estudiar la palabra de Dios. Este libro que cambia vidas, este libro
que transforma verdaderamente la vida del hombre. Con razón Jesucristo dijo: si permanecen en ustedes mis palabras, serán verdaderamente libres. Y por eso qué bueno que hemos venido a estudiar la palabra, para que nos libere, para que nos sane, para que nos fortalezca, para que nos haga sanos de cualquier cosa que nos esté afectando. Bien, esta historia, como todas las historias de Jesús, es maravillosa. Y siempre tienen dos enseñanzas. Una a primera vista, la historia de la boda, donde María fue invitada, una historia muy interesante, donde se les sacaba a los novios el vino. ¡Qué vergüenza! Donde está una situación penosa. Pero María le platica a Jesús: oye, Jesús, que no es el novio, que no es el hermano, que no es el suegro, que no tiene nada que ver. María le dice a Jesús: oye, ya se les acabó el vino. Y luego María le dice a los sirvientes: hagan lo que Jesús les diga. Esta historia, así meramente leída, ya tiene su belleza. Pero hay otra segunda enseñanza, la profunda, la escondida. Es como lo que acabamos de leer es la fachada, pero ahorita nos vamos a meter a lo que está detrás de todo. Por eso la Biblia decía: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene ojos para ver, que vea. Así es que vamos a ver las dos historias. Esta primera, una boda. Acordémonos cómo son las bodas en Medio Oriente. No son de un día, son 7 días como mínimo. 7 días. Y una boda, normalmente cuando la mujercita virgen se casaba, la boda siempre era en miércoles. Así es que era de miércoles a miércoles la fiesta. Y podemos recordar detalles de aquella época. El dominio romano estaba sobre Caná de Galilea, una aldea muy pobre, una aldea con una situación económica muy precaria. Y aparte de la economía, el cinturón romano doblegando a los judíos, una situación difícil. Así es que un momento de fiesta era muy importante para los judíos. En medio de tanta opresión romana, en medio de tanta opresión económica, una boda era algo extraordinario. Venían los familiares de todos los rincones de Israel. Todos los que pudieran ir a la boda se preparaban en su camino largo, 1 día, 2 días, 3 días de camino para llegar a la boda. Por eso es que las bodas duraban 7 días, para esperar a que llegaran todos. Y cuando todos habían llegado, empezaba la fiesta el miércoles. A la fiesta llegaban los invitados, mucha comida, 2, 3 vacas sacrificadas, mucho vino. El vino no podía faltar. Situación económica precaria, la bota romana sobre los judíos. El vino los alegraba. Ver a los familiares que no habían visto los alegraba. Era un momento muy importante. Así es que ahí estaba María y ahí estaba Jesús y unos discípulos que él había invitado. En ese momento se les acaba el vino. ¿Qué día fue? No sé, el primero, segundo. Yo me imagino que ha de haber sido el tercero, cuarto. Cuando ya toda la familia había llegado, empezaba la fiesta. Y una vez que estaban todos, empezaba la ceremonia de bodas. Se casaban los novios, pero no se iban de luna de miel el día de la boda. Se casaban el miércoles, y el miércoles en las 12 de la noche, córrele y vámonos a Bahía de Quino. No se iban de luna de miel. Se quedaban para estar recibiendo a más familiares. Cada quien se iba a su casa y seguía la fiesta y la fiesta. Los vestían a la novia de reina, al novio de rey,
les ponían unas coronas. O sea, en una semana ellos eran los reyes, les concedían todos sus anhelos, todos sus deseos. Era una fiesta. Y lo que no podía faltar era el vino. Decían los rabinos judíos, el vino es la alegría de la vida. Había tantos dichos que decían, sin vino no hay alegría. Para que haya fiesta necesitamos vino. Así es que el vino no podía faltar. Pero el asunto es que tantos días de fiesta, ¿cuántos invitados hubo? Se les acabó el vino. En eso María le dice a Jesús, oye, ya no hay vino. ¿Y yo qué voy a hacer? Dice, no es llegado mi tiempo. Pero María sabía que Jesús era un solucionador de problemas. Y que cuando nadie podía arreglar un problema, Jesús algo podía hacer. ¿Quién puede solucionar ese problema? ¿A qué vinatería vamos ahora? ¿Dónde está el Oxxo? Nadie puede solucionar ese problema. Fue directo con Jesús. Y Jesús dice que había 6 tinajas. 6 tinajas. En cada casa, en la antigüedad, cada casa tenía una tinaja de agua para la purificación. No era algo místico. Simple y sencillamente esa tina de agua que estaba a la entrada de cada casa era para lavarse las manos y para lavarse los pies antes de entrar a la casa. Para eso era el agua. O sea que era una tina para limpiarse las manos y los pies. Eso era. Los zapatos en aquella antigüedad eran un pedazo de piel amarrado al pie, y si había calor, el pie se llenaba de polvo y sudor. Si había lluvia, el pie se embarraba de lodo. Y entrar a la casa, pues entonces había agua para la purificación. Suena muy bonito purificarse, pero a lavarse las manos y lavarse los pies, que deberíamos hacerlo también nosotros. Porque entras a la habitación de los jóvenes y seguro comieron chetos. Hay que ponerles unas tinas de agua. Pero dice que había 6, no había una. ¿Por qué había 6? Pues porque eran bodas, iba a venir muchísima gente. Y en cada tina cabían hasta 100 litros de agua. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinas o tinajas de agua, 100 litros, o sea, 600 litros. Cuando la llenaron, les dice Jesús, ahora saquen un poco de agua, llenen una jarrita y llévensela al encargado del banquete. Habían pasado 3, 4 días, faltaban 3, 4 días. La vergüenza estaba allí, a punto de explotar, una vergüenza de que se descubra que no se habían preparado lo suficiente para la boda. Y Jesús manda esa jarrita con el agua convertida en vino, la prueba el encargado del banquete y dice, wow, ¿qué vino es este? Pues no sé, lo acabamos de sacar de las tinas, pero este es un buen vino. Este es el mejor vino. Y este encargado del banquete va con el novio y le dice, oye, ¿te la volaste? Todo mundo al principio de la boda saca el buen vino porque la gente está sobria. Pero ya cuando están medios tomaditos, contentos, medios borrachitos, descansados, que no se dan cuenta de lo que están tomando, ahora sacan el tepache. Pero tú has guardado, y acompáñeme a leer esa parte, en el versículo 10, y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. El encargado se sorprendió y dice, ¿qué vino?
tú guardaste el mejor. Y termina la historia diciendo que esta fue la primer señal de Jesús y que manifestó su gloria. ¿Qué historia? Un momento de vergüenza. En el Medio Oriente, bueno, en México también, nos preparamos para alguna celebración, ¿verdad? Suficiente que no falte. En mi casa, si van a venir 4, yo preparo comida para 8, porque no me gusta que falte. No me gusta cuando queda una sola rebanada de pastel y todos la quieren y todos dicen, no, yo ya me llené, pero todos quieren la rebanada. Me choca eso. Así es que 2 pasteles, pero nadie come. Tú tráete 2 pasteles, asunto arreglado. Si sobra, más vale que eso sobre y no que falte. Pues se les acabó el vino. ¿Y qué era el vino? La alegría de la vida. En un momento de opresión romana, el vino. En un momento de opresión económica, el vino. Y Jesús llegó con el vino. Usted y yo nos invitan a una cena y llegamos con una botella de vino. Jesús llegó con 600 litros. Se le pasó. 600 litros. Si nosotros lo convertimos 600 litros en las botellas de vino, que son de más o menos 75 mililitros, casi salen 800 botellas de vino caro, el mejor vino. Así es que usted y yo nos invitan y llegamos con una botella de vino y está muy bien, es correcto. Mira, traje un vino para la cena. Está muy bien. A veces traemos 2 botellas y me dicen, mira, una para la cena y otra para usted, señor Elizalde, para que pruebe. Este es un buen vino, ¿ya? Una para mí. Y eso está mucho mejor. Pues Jesús llegó con 800 botellas de vino. Ahora, no estaba promoviendo una borrachera Jesús. En esos tiempos, bueno, en todos los tiempos, la borrachera está muy mal vista. No es aceptada. Ni en México es aceptada la borrachera, ni en los Estados Unidos, ni en Asia, ni en Europa, mucho menos en el medio. Nunca la borrachera ha sido buena, ha sido bien vista por nadie. Lo que es muy bien es la alegría, pero no la borrachera. ¿Me explico? Es una copa, son 2 copas y párale. Pero como una no es ninguna. Como el brindis es hidalgo y quién sabe que el que deje algo se convierte en borrachera, y ahí es donde suceden los problemas. Pero Jesús sabía que el vino produce alegría, que una medida de vino, de un licor, produce alegría. Era lo que necesitaban los novios, salir del estrés de los preparativos, la familia, los estrés de los preparativos, la economía, los romanos. Pues vamos a hacer una semana de fiesta. Ahora, ni siquiera se tomaba el vino directo. La medida era como ¿conocen la bebida clericot? El clericot español. Es un vino con agua dulce y es riquísimo. El clericot español es 3 medidas de agua por 2 de vino. 3 de agua por 2 de vino. Ahora, mezclar agua y vino es horrible, pero si a esta agua le echamos miel de abeja, le echamos granada, le echamos fresas, le echamos manzanas, a estas 3 medidas de agua y las mezclamos con el vino, sale un clericot que ajúa, es refrescante, endulza el paladar, nos va aflojando y empieza la fiesta. ¿A cuántos se les está antojando una copa ahorita?
Bueno, Jesús no promovió la borrachera, pero sí la alegría y sí librar de la vergüenza a estos novios. Pero dice el último versículo que estudiamos que así manifestó su gloria. Así se dio a conocer. Lo que quiere decir, así les entregó su tarjeta de presentación. Ese versículo final dice, verso 11, la primera de sus señales la hizo Jesús en Caná de Galilea y así reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Así se dio a conocer. Este soy yo, dijo. Por eso en el viaje estudiaba mi Biblia y cuando leí ese texto le di tantas vueltas estando en un jacuzzi que dije, Jesús quiere revelarse. Fue la primer señal, su primer milagro ante no sabemos cuánta gente, y así se dio a conocer. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo? Sabe que hemos sido mal informados con relación a Jesús, con relación a Dios, y necesitamos que sea revelada su gloria, su forma de ser. ¿Cómo es Jesús? Para conocerle tal cual es y entonces amarlo tal cual es. Y entonces tener un ejemplo tal cual es para nosotros empezar a caminar tal cual es, igual al ejemplo que nos da Jesús. ¿Estamos contentos? Mire, recorrimos 7 países, 10, 12 ciudades, y cada país tiene sus dioses, sus religiones. En Vietnam no saben cuántos dioses tienen. Dice que cada día hay más dioses porque está creciendo el número de dioses. Antes era el dios de la guerra, el dios de la lluvia, el dios del agua, el dios de la comida, el dios de la cosecha, el dios de los animales, el dios del vino, pero ahora es el dios del bostezo. No bostece, estoy dando un ejemplo. El dios de masticar bien, el dios de la respiración, el dios del oído. O sea, cada vez que se te ocurre que tú necesitas solucionar algo, se inventa un nuevo dios. Yo pensaba que en la India, que tienen 360 millones de dioses, pensaba que era el país con más dioses, pero no, hay países que tienen más dioses. Y fuimos a tantos lugares, a tantos templos sagrados. Fuimos al de Confucio, por ejemplo, ese templo de Confucio, muy interesante. Todos tratando de representar a Dios. ¿Cómo es Dios? Por ejemplo, los templos de Buda. Nosotros conocemos a Buda gordo, ¿verdad? Pues el Buda chino es flaco. El Buda de Hong Kong es muy fuerte. O sea, cada quien tiene el Buda a su antojo. ¿Por qué? Porque así lo hacemos, ¿no? Pero así será Dios. Todos los dioses que vimos y conocimos, y todos son tan diferentes. Pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo Jesús manifestó su gloria? ¿Cómo Jesús les dijo, este soy yo, conózcanme? ¿Cómo? Y luego conocimos a tantos representantes religiosos, los sacerdotes o los ministros del budismo, del shintoísmo, de tantos grupos religiosos. Fuimos viendo y yo decía, estas gentes están representando a su Dios. Así será Dios, así se vestirá, así caminará. Unas caras largas y
Y empezaban y a prender incienso por todos lados. ¿Cómo será Dios? Pues esta primera de señal de Jesús la hizo para que le conocieran que Él es Dios. ¿Quieren saber cómo es Jesús? ¿Está listo? Número 1. Jesús no se perdió la fiesta. Jesús no era un aguafiestas. Jesús aprovechó la oportunidad y estuvo desde el primer día hasta el último día moviendo, echándole leña para que la fiesta durara. Era una oportunidad de alegrarse, Jesús la aprovechó. No fue y se encerró en el monasterio. No fue y se encerró en ayuno y oración. No fue y se vistió con ropas religiosas que uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Todas las fiestas judías Jesucristo fue a Jerusalén a festejar. ¿A dónde voy con esto? Jesús se divertía. Jesús festejaba. Jesús no se encerraba en misticismos. No era como nos han enseñado, místico. ¿Se acuerdan las películas de Jesús, de Joaquín Pardavé y que ponían a un Jesús? Ahora mi alma está sedienta. Y siempre hablando, vosotros sabéis, hijos míos, cuánto os amo. Un misticismo, un religiosismo tan solemne, tan profundo hemos visto. ¿Será Jesús así? Fíjate que Jesús no fue por bombones. Jesús no fue por carnitas, por unos taquitos, unas tostadas, unas sabritas. Jesús fue y trajo el vino. ¿Y el vino qué era? No los oí. ¿Qué era el vino? La alegría. Mire, a veces vemos cristianismos tan fúnebres, tan fúnebres, tan tristes. Todo lo que representa alegría, cruz, 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 cruz. Todo lo que representa risa, compórtate. Yo me acuerdo en mis niños, en mi tiempo de niño, cuando me llevaban a las ceremonias religiosas, era tan difícil estar en silencio. Y no podías hablar porque prácticamente era un pecado. Estás en la casa de Dios. Y entrar a esos monasterios, entrar a esos templos, entrar a esos lugares es tan deprimente que salía yo diciendo, Jesucristo, mil gracias porque tú eres el gozo y la alegría de mi corazón. Así de fácil. Así es que yo quiero preguntarle, ¿usted conoce a Jesús? ¿Usted conoce a Jesús? ¿Ya le entregó su vida a Jesús? Entonces gócese y alégrese, porque Jesús no le tiene miedo a la fiesta. Jesús no le tiene miedo al vino. Jesús no le tiene miedo a la alegría. Es el promotor de la alegría. Me encantó las canciones que escogió Emanuel para el día de hoy. Este es el tiempo de júbilo. Ya se están emocionando. Y este es el tiempo de júbilo. Así es, así es.
Mira, era tan tremendo ver esos 7 países, tantas ciudades, todo el mismo misticismo, la misma tristeza. Pero vengo a México y es lo mismo. Conventos, seminarios y templos con unas tristezas. Parecen verdaderamente centros de funeraria, fúnebres, parecen panteones, cuando Jesucristo fue el que trajo 800 botellas de vino, que mezclado con agua era un clericot tremendo para toda la fiesta. Jesús no le tenía miedo a las fiestas. ¿Usted? Eso. Jesús no le tenía miedo a la música. Mire, me ha tocado estar en bodas judías. Es un baile y baile, 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 música, 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 y baile, baile. Y el judío. Y aquí yo no bailo porque soy cristiano. Algunos cristianos más finos decimos: yo sigo bailando, nada más que cambié de pista. ¿Cómo es eso? Jesús no le tiene miedo a la alegría. Jesús no le tiene miedo al vino. Escúcheme bien esto. Jesús no le tiene miedo al vino. ¿Me di a entender? A ver otra vez. Jesús no le tiene miedo al vino, porque el vino es alegría. Algunos me están poniendo las cruces, en grande así. Jesús era la alegría. Cuentan libros de Jesús, no bíblicos, pero hubo muchas cartas, muchos libros que se escribieron alrededor de Jesús que tienen 2000 años. O sea, no nomás Pedro y Pablo, y no nomás Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron de Jesús. Muchos escribieron de Jesús. Y en libros históricos dicen que la gente, cuando estaba en tristeza, en amargura, en aprieto, en depresión, iban a visitar al hijo del carpintero. ¿Quién habrá sido? A Jesús. Iban a visitarlo y decían: es como si nos alumbrara el sol. O sea, el que llegaba desanimado salía alegre, el que llegaba angustiado salía libre, el que llegaba oprimido salía rebosando de gozo. Pero parece que ahora no tomes, no fumes, no bailes, no esto, no música, no salgas, no corras, todos amarrados porque soy cristiano. Mangos. Jesucristo es el primer promotor de la alegría. ¿Estamos de acuerdo? Llave número 2. Jesús es un solucionador de problemas. Qué vergüenza para los novios, para la familia. Qué vergüenza. Hacer una cena, un convivio y pues se acabó. Qué vergüenza. Y vinieron los familiares desde México y vinieron de Guadalajara y algunos hasta de los Estados Unidos vinieron y pues no hay. Qué quebranto. No sabemos por qué se les acabó. A lo mejor llegaron muchos gorrones. A lo mejor pues había poco vino y compraron todo el que había. A lo mejor no se organizaron, administraron, no hicieron bien las cuentas. El asunto es que se acabó. Y en el momento donde tienen que salir los padres o el novio a decirle a la familia: no hay más vino, no hay, pero les voy a dar agua. Qué vergüenza.
Imagínese usted y yo vamos a una boda, la que quiera, medio económico que guste, bajo, alto, lo que quiera. Y usted termina la boda y empieza la fiesta y le sirven agua. ¿Qué va a decir usted? Es penoso. Oye, no, hace calor una cerveza. Oye, un vino, un clericot. No, aquí somos cristianos. Ups, ups. Qué vergüenza para esta familia. Pero Jesús lo solucionó, porque Jesús es un solucionador de problemas. María estaba en la fiesta y viene ahí mencionada, y María estaba presente, porque dicen los historiadores que María era como la tía del novio, era como un familiar, como que ella estaba a cargo, tanto que hasta le pudo decir a los sirvientes: hagan lo que Jesús les diga. Ella movió todo, o sea, ella tenía autoridad en el asunto, era la tía de la boda. Pero María, en lugar de ir con los padres o en lugar de ir con el novio, va con Jesús. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús es un solucionador de problemas. Fíjese que no vemos que haya buscado respuesta por ningún lado. Va con Jesús porque Jesús es un solucionador de problemas. Qué momento tan tremendo está pasando ahorita la familia. Pues diles tú que no hay. Pues no, tú di. Pues baja la música como para ya despedir. Y en ese momento aparecen 600 litros de vino. Ahí, en lugar de decir amén, gritaron ajúa. En lugar de gritar aleluya, gritaron ay, ay, ay. Y a seguir la fiesta. No quiero dejar el mensaje ahí y que me malentienda. Pero Jesús promovía la alegría y era un solucionador de problemas. Ahora que estábamos, mi esposa y yo, nos regalaban en este viaje todos los días una hora feliz, donde nos daban la bebida que quisiéramos. Y andábamos con puros ingleses y escoceses y australianos, no conocemos culturas así. Y llegábamos a ese momento y yo veía lo que estos hombres y mujeres estaban tomando. Pues ¿qué será? ¿Qué será? Y un mesero que nos adoptó, un indio de la India, no me acuerdo el nombre, pero algo así como Barrabás. Yo le decía: a ver, Barrabás, ven para acá. Barbar, quién sabe qué. Pranav. Yo le decía Barrabás, más fácil, ¿no? Le decía: a ver, Barrabás, ¿qué está tomando aquel? Tráeme uno de esos. Wow, oye, ¿qué es? No, pues, y Ana María: yo quiero dos. Uno, Ana María: no, yo quiero dos. Total que cada día era disfrutar un tiempo tan agradable. Tan agradable. Jesús no le tiene miedo al vino, no le tiene miedo a las fiestas, no le tiene miedo a la alegría. Él es solucionador de problemas. Llave número 3. Jesús no solamente es un solucionador de problemas, sino que ofrece la mejor solución, el mejor vino. Mire, el encargado dice: no es posible, el mejor.
No dice, uno de los buenos, este está buenón, este es de 60 pesos. Bueno, por lo menos no es el de 20. Este es el mejor vino. Jesús hizo un milagro extraordinario: convertir el agua en el mejor vino. Mire, la solución en las manos de los hombres. María le dice a los sirvientes: hagan lo que les diga. Y fueron y trajeron agua, porque la solución de los sirvientes era: ahí está el agua. Es todo lo que podemos hacer, traer agua. Y el agua es insípida, es inolora, es incolora, es insabora. Es agua. Lo único que te puede dar son sales minerales. Esa es la solución de los hombres. Cuando usted y yo estamos en un problema, en una angustia, en una situación crítica, y vamos por soluciones humanas, nos traen agua incolora, inolora, insabora. Pero llegó con Jesús la solución y les convirtió esa agua incolora, inolora e insabora en el mejor vino. ¿Qué podemos aprender de Jesús? Que no importa la circunstancia en la que usted y yo nos encontremos. Fíjese que este no era una sanidad para los enfermos. Este no era limpiar al leproso y vista al ciego. Este no era un milagro para resucitar a un muerto como Lázaro. Este no era un milagro para darle de comer a los hambrientos. Era un milagro que no es cristiano. Era un milagro que va en contra del cristianismo. No, fue el primer milagro de Jesús para manifestar su gloria. ¿Cuántos quieren un milagrito de esos? Wow, qué maravilla. Primer milagro para manifestar su gloria. Wow. Y llave número 4. Jesús cumple al 100% con su responsabilidad. Me quedan 3 minutos y termino. Jesús tiene 30 años aproximadamente. Su primer milagro, Él se manifestó hasta los 30 años como hijo de Dios. Fue bautizado. Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síganlo a Él. Y empieza la gente ahora a seguir a Jesús. Se manifestó a los 30 años y su primer milagro es este. O sea, tiene 30 años. ¿Qué hizo antes? A los 15, 16, 18, a los 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29. ¿Qué hizo? Cumplió su responsabilidad. ¿Se da cuenta que en la Biblia no aparece José en esta boda? El papá, el esposo de María. No aparece. De hecho, José solamente aparece en la Navidad, en el nacimiento. De ahí en fuera, José no vuelve a aparecer. Cuando fue a los 12 años al templo, ahí está José. Más José no aparece. Con Lázaro, con el leproso, con Herodes, en la crucifixión, José no aparece. Porque dicen los historiadores que José murió bastante joven. ¿Quién se va a encargar con la responsabilidad de sostener a María y a los hermanos de Jesús? ¿Quién? ¿Quién va a cubrir esa responsabilidad? El hermano mayor, el que agarra la primogenitura, se convierte en la autoridad. ¿Quién era el primogénito? Jesús, de María. Así es que Jesús tiene que convertirse en el carpintero a los 12 años, a los 15 y luego a los 20, y llegar a los 25 y llegar hasta los 30 años, cumpliendo hasta que todos sus hermanos, hasta que la familia esté establecida. Ahora sí, Jesús empieza su ministerio. Jesús cumplió
con su responsabilidad. No fue un hombre que dejaba al algarete las cosas. Así es que termino con esto. Queremos conocer a Jesús, saber cómo era realmente, no como nos enseñen diferentes religiones, sino como nos lo enseña la Biblia, para poder ser seguidores, para poder caminar como Él, andar como Él, ser como Él. Entonces, estudiemos a Jesús como dice la Biblia. Y para empezar, no era ningún místico, ningún religioso. No era como esos representantes religiosos que de veras parecen panteoneros. Era un solucionador de problemas y no solucionaba fácilmente. La mejor solución, el mejor vino. Y no solamente el mejor vino, en abundancia. Imagínate nomás, 800 botellas mezcladas con agua, con 3 partes de agua. ¿Cuántas tinajas salieron? La fiesta fue inolvidable. La fiesta fue maravillosa, gracias a Jesús. ¿Estamos contentos? Ya terminé. Le damos un aplauso al Rey. Bien, cierre sus ojos conmigo y dígale así: Señor Jesús, yo quiero conocerte, pero quiero conocerte tal como tú eres, como tu palabra me lo indica. Señor Jesús, yo quiero caminar como tú, hablar como tú, reír como tú, solucionar como tú. Así es que, Señor, te entrego mi vida y te recibo como mi Dios y mi Salvador. Con todo el corazón digamos ahora: Señor, te pido perdón por la multitud de mis pecados. Yo reconozco la gran variedad de pecado y rebelión que hay dentro de mí, pero tú eres el que me limpia de toda maldad y me haces tu hijo. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Amén.